Compré un coche viejo por $10 en una subasta. Pero cuando empecé a limpiar el interior, encontré un compartimento oculto debajo del asiento. Dentro había $7M en efectivo y un sobre. Cuando lo abrí, vi la palabra. Buenos días, queridos oyentes. Soy Diana de nuevo. Me alegro de que estén aquí conmigo. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Así podré ver hasta dónde ha viajado mi historia. Nunca pensé que un billete de $10 cambiaría mi vida. Pero eso es exactamente lo que sucedió el día que entré a la subasta de vehículos incautados del condado de Franklin con 8 billetes de $1 arrugados. 2 billetes de $1 que había encontrado en el bolsillo de mi abrigo y nada que perder. Mi nombre es Laura Bennett. Tenía 42 años. Llevaba 14 meses divorciada y criaba a mi hija Emma con un salario de contable que nunca alcanzaba. Mi exmarido, Mark, llevaba 3 meses de retraso en la pensión alimenticia. Y la transmisión de mi Honda se había averiado finalmente en la ruta 33 la semana anterior. Necesitaba ruedas. Cualesquiera ruedas. No necesitaba que fueran bonitas. Esa mañana en Maple Falls, Ohio, el cielo era del color del hormigón mojado. Y el lote de la subasta olía a aceite de motor y a lluvia vieja. Filas de vehículos incautados y abandonados esperaban a compradores que querían chatarra más que transporte. Caminé por las carreteras con los brazos cruzados para protegerme del frío. Pasando por una camioneta oxidada, pasando por una minivan con el parabrisas roto. Hasta que me detuve frente a un Buick Park Avenue de 1987, pintura azul marino descolorida. Un asiento corrido largo en la parte trasera, del tipo que ya no fabrican. El subastador dijo que no había funcionado en 2 años, y nadie esperaba que arrancara. $10, dije medio en broma. Nadie más levantó la mano. El martillo bajó y, así, yo era dueña de un coche que olía a polvo y a cigarrillos olvidados. Le tomó la correa de remolque de mi cuñado y una tarde de maldiciones para llevarlo a mi entrada. Pasé todo ese fin de semana limpiándolo, limpiando el salpicadero. Aspirando migas de las costuras que no habían visto una aspiradora desde la administración Reagan. Frotando una mancha de café con forma del estado de Florida del felpudo del pasajero. Emma me ayudó durante unos 20 minutos antes de aburrirse y volver adentro a hacer su tarea. Lo cual estaba bien. Este era mi proyecto. Algo que era mío, terminado o no, roto o no. Era domingo por la noche cuando lo noté. Estaba de rodillas en el asiento trasero. Metiendo la mano debajo del asiento para sacar lo que supuse era un bolígrafo caído. Cuando mis dedos atraparon el borde de algo que no se suponía que estuviera allí. Una costura en la tapicería que corría unas pocas pulgadas demasiado recta, demasiado limpia. Como si hubiera sido cortada y sellada de nuevo en lugar de cosida en la fábrica. La presioné. Cedió un poco, como una bisagra. Mi estómago hizo algo extraño, un pequeño aleteo frío. Del tipo que te da justo antes de abrir una puerta que no estás seguro de que deberías abrir. ¿Por qué alguien construiría una costura así en el asiento trasero de un sedán de 30 años? Me dije a mí misma que no era nada. Una reparación, tal vez de algún accidente de hace mucho tiempo. Pero fui a buscar un destornillador de cabeza plana de mi caja de herramientas de todos modos porque la curiosidad nunca en mi vida me ha permitido dejar las cosas en paz. Necesitó algo de palanca. El asiento corrido se levantó sobre una bisagra oculta, revelando una caja de acero poco profunda soldada al marco debajo de ella. Trabajo personalizado, no de fábrica. El tipo de cosa que cuesta dinero de verdad instalar y aún más dinero mantener en secreto. Mis manos temblaban cuando abrí la tapa. Dentro había fajos de billetes, sellados al vacío, anillados, apilados en 3 filas de profundidad. Billetes de $100 por el aspecto de la capa superior. Me senté sobre mis talones en mi propio garaje con la bombilla del techo zumbando sobre mí. Y no respiré, por un largo momento.
¿Conté después, o lo intenté? Según mi estimación aproximada. Trabajando a través de las bandas con manos que no dejaban de temblar. Estaba viendo algo cercano a los $7 millones. $7 millones escondidos debajo del asiento trasero de un coche de $10. Y metido junto a la última fila de billetes, había un sobre, de color crema liso. Blando y quebradizo en las esquinas por la edad. Sin nombre en el exterior, solo una sola tira de cinta amarillenta sellando la solapa. Como si quien lo dejó no hubiera confiado ni siquiera en el pegamento. Debería haber llamado a alguien en ese mismo momento. La policía, un abogado, cualquiera. Mirando hacia atrás, lo sé. Pero hay una especie de silencio que te envuelve en momentos así. El garaje, el frío hormigón bajo mis rodillas. La televisión de Emma murmurando débilmente a través de la pared. Y en ese silencio, despegué la cinta con la uña y abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel doblada. La letra inclinada y urgente, como si hubiera sido escrita a toda prisa o con miedo. La desdoblé, y la primera palabra en la página, escrita más grande que el resto. Subrayada 2 veces, me detuvo el corazón. «Corre». Me quedé en mi garaje lo que pareció 1 hora, aunque probablemente fueron 10 minutos. Simplemente mirando esa única palabra, corre. ¿Correr de qué? ¿Correr de quién? Tenía las manos frías cuando me obligué a seguir leyendo. El resto de la carta estaba en la misma letra inclinada y apresurada, y mientras la leía. La forma de lo que tenía en mis manos se hizo clara. Y era peor de lo que me había permitido imaginar. La carta estaba firmada, Walter. Me tomó 20 minutos con mi teléfono sentada en el asiento delantero del Buick con la luz del techo encendida para confirmar lo que medio sospechaba. Walter Whitfield. Recordaba el nombre vagamente de las noticias locales de años atrás. El fundador de Whitfield Bealt Advisors. Una firma financiera a 2 pueblos de distancia que había colapsado en un escándalo en 2014. El Riverside Senior Trust. Un programa de ingresos para la jubilación comercializado fuertemente para clientes ancianos en 3 condados, prometiendo rendimientos garantizados. Cuando colapsó, se les dijo a los inversores que fue una recesión del mercado. Mala suerte, culpa de nadie. Se hicieron pagos parciales. La historia se calmó. Walter Whitfield mismo había muerto de un ataque al corazón no mucho después y su compañía había continuado en silencio bajo una nueva dirección. Su hija, según un viejo artículo, Vivian Whitfield Cross. La carta contaba una historia diferente a la que los periódicos habían impreso. En sus propias palabras. Walter confesó que el Riverside Senior Trust nunca había sido un fondo de inversión real en absoluto, que él y un socio comercial habían estado desviando dinero de los clientes durante años. Y cuando llegó el colapso, había escondido $7 millones en efectivo en lugar de dejar que se rastreara. Con la intención, escribió, de encontrar una manera de devolverlo a las personas a las que se lo había robado. Principalmente personas mayores, decía la carta. Personas que confiaron en mí con todo lo que les quedaba. Había nombrado nombres. Una lista doblada dentro del mismo sobre de casi 40 titulares de cuentas y las cantidades que cada uno había perdido. Escribió que estaba enfermo, que no confiaba en su propia familia con la verdad. Que tenía miedo de lo que harían si descubrían lo que había escondido y dónde. Si encontraste esto, terminaba la carta. Dáselo a alguien que no pueda ser comprado y luego corre porque vendrán a buscarlo y no perdonan. La leí 3 veces. Luego entré. Cerré la puerta del garaje detrás de mí por primera vez en mi vida y me senté en la mesa de mi cocina mientras Emma dormía arriba. Tratando de entender qué se suponía que debía hacer con todo esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto cayó en mis manos? De todos los coches en esa subasta, de todas las personas que podrían haber pujado $10. No había una buena respuesta.
Rara vez la hay en la vida real. Las cosas simplemente suceden y luego tienes que decidir qué tipo de persona vas a ser después. Pensé en quedármelo. No fingiré que no lo hice durante unos 4 minutos. Sentada allí con la pensión alimenticia impagada de Mark y la factura del ortodoncista de Emma y mi propio reflejo exhausto en la oscura ventana de la cocina. Me permití imaginarme simplemente alejándome de todo eso con $7 millones en una caja de acero. Pero la lista de nombres estaba frente a mí en la mesa. Y uno de ellos, Dolores Álvarez, $84.000, lo reconocí. Dolores Álvarez vivía a 2 puertas de mí. Tenía 78 años. Todavía recortaba cupones. Me había dicho una vez, casi de pasada, que su jubilación no había salido como había planeado. Y nunca había pensado en preguntar por qué. Eso lo resolvió por mí más de lo que cualquier miedo a la ley podría haberlo hecho. No iba a ser la segunda persona en robarle a Dolores Álvarez. Pero la advertencia de la carta también me pesaba mucho en el pecho. Vendrán a buscar. Todavía no sabía quiénes eran, con certeza, pero tenía un nombre. Vivian Whitfield Cross y una compañía que aparentemente todavía estaba en pie. Todavía operando años después de que debería haberse derrumbado por completo. Entonces, me hice un plan, el único que tenía sentido. No iba a entrar en una comisaría con una caja de efectivo y una carta de confesión de un hombre muerto y esperar lo mejor. Dinero así, encontrado así, atrae abogados y titulares. Y si la advertencia de Walter significaba algo, posiblemente algo peor. Necesitaba entender exactamente lo que tenía en mis manos antes de dárselo a alguien. Necesitaba pruebas más allá de la culpa de un hombre moribundo. Necesitaba a alguien que supiera de finanzas mejor que yo. A la mañana siguiente, antes incluso de llevar a Emma a la escuela, llamé a mi prima Teresa, quien había pasado 15 años como contadora forense antes de independizarse. No le conté sobre el dinero. Todavía no. Solo le pregunté cuidadosamente qué sabía sobre viejos escándalos de jubilación estilo Ponzi en Ohio y si Whitfield Bealt Advisors todavía estaba en el negocio. Su respuesta me heló la nuca. Todavía en el negocio, dijo. Más grande que nunca, en realidad. ¿Por qué preguntas? No le conté todo a Teresa ese día. No estaba lista. En cambio, le pedí, con la mayor cautela que pude, que nos reuniéramos para tomar un café. En algún lugar lejos de nuestras casas. En algún lugar donde nadie tuviera motivos para notarnos juntas. Nos reunimos 2 días después en un restaurante al lado de la Interestatal en Lancaster. A 40 minutos de Maple Falls. Traje una carpeta. Dentro había fotografías de la caja de acero. Fotografías de la carta y una fotocopia de la lista de nombres. Aunque dejé el nombre de Dolores Álvarez al descubierto a propósito para que Teresa entendiera que esto no era abstracto. Leyó en silencio durante mucho tiempo. La camarera nos rellenó el café 2 veces antes de que Teresa finalmente me mirara. Laura, dijo, ¿entiendes lo que tienes en las manos? Le dije que creía que sí. Me dijo que estaba equivocada, que entendía el dinero pero no el peligro. Whitfield Bealt Advisors, explicó, había crecido sustancialmente en los últimos años. Expandiéndose a 2 nuevos condados. Comercializando nuevos productos de ingresos seguros para jubilados que a su oído entrenado sonaban incómodamente similares al lenguaje utilizado para describir el Riverside Senior Trust original. Si la empresa todavía estaba solvente hoy, dijo, era porque genuinamente habían dado un giro a las cosas o porque todavía estaban jugando el mismo juego. Solo que mejor escondido, usando el dinero de nuevos clientes para mantener a flote viejas promesas. Si eso es cierto, dijo, y tú entras allí haciendo preguntas. No estás descubriendo un viejo escándalo. Estás amenazando uno activo. Eso debería haberme asustado y hacerme abandonar todo el asunto. En cambio, extrañamente, me tranquilizó.
Si la gente todavía estaba siendo lastimada en ese momento, ¿hoy? Entonces sentarse sobre la confesión de Walter no era precaución. Era complicidad. Teresa accedió a ayudarme a verificar discretamente lo que tenía con la condición de que nos moviéramos con cautela. Durante la semana siguiente, trabajando por las noches después de que Emma se fuera a la cama, ella cotejó los nombres de la lista de Walter con los antiguos expedientes judiciales del acuerdo de 2014, cada nombre coincidía. Cada cantidad de dinero coincidía casi exactamente con las pérdidas que se habían cancelado en ese entonces como condiciones del mercado. Fue mientras excavaba en la propia caja, unas noches después, cuando encontré la segunda prueba. Escondido debajo de la capa inferior de efectivo, pegado al acero, había un pequeño libro de contabilidad de cuero. De nuevo, la letra de Walter, densas columnas de fechas, números de cuenta e iniciales. VWC aparecía docenas de veces a lo largo, junto con transferencias que eran posteriores al supuesto colapso de 2014 por años. Vivian Whitfield Cross. Lo que sea que Walter había hecho solo al principio. El libro de contabilidad sugería que su hija lo había sabido y había mantenido la rueda girando. Mucho después de que él se fuera. Esa era la prueba, dijo Teresa. Necesitábamos evidencia real, no solo la carta de culpa de un moribundo, números de ruta bancaria. Fechas, un patrón. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí observada. Comenzó de forma lo suficientemente pequeña como para que me dijera a mí misma que lo estaba imaginando. Un coche que no reconocía aparcado frente a la casa de Dolores Álvarez una noche cuando paseaba al perro de Emma. Una llamada a mi número de oficina 2 días después de alguien que hizo preguntas extrañamente específicas sobre un viejo Buick antes de colgar cuando la recepcionista preguntó quién llamaba. No le mencioné nada a Teresa, no queriendo parecer paranoica. Pero comencé a aparcar en el garaje con la puerta cerrada y a revisar 2 veces los cerrojos antes de acostarme. Más tarde, me enteraría de cómo se había desenredado el hilo. La empresa de liquidación que manejó la venta original de la propiedad. La que había enviado por error el viejo Buick de Walter a una subasta general de vehículos incautados en lugar del almacén privado de la familia. Un error administrativo que nadie en Whitfield Bealt Advisors había detectado. Tenía una empleada, una joven llamada Priya, que recibió una extraña llamada de la oficina de Teresa haciendo preguntas que sonaban rutinarias sobre viejos registros de transferencia de vehículos. Priya, tratando de ser útil, le mencionó la llamada a su supervisor. Su supervisor, resultó. Hacía trabajos ocasionales por contrato para Whitfield Bealt Advisors y se lo mencionó a ellos a su vez, sin darle importancia. Para cuando conduje a Columbus para reunirme con un investigador en la sección de protección al consumidor del fiscal general de Ohio. Aún no sabía que la familia Whitfield ya había escuchado el nombre de mi prima. Me senté frente al fiscal general adjunto Daniel Ruiz con mi carpeta de pruebas sobre la mesa entre nosotros, solo copias. Había dejado los originales cerrados en la caja fuerte de la oficina de Teresa. Y le conté todo, el Buick, la caja oculta, la carta, el libro de contabilidad. Dolores Álvarez y los otros 39 nombres. Ruiz escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Señora Bennett, dijo finalmente. Si al menos la mitad de esto se verifica. Me acaba de entregar el caso que he querido llevar durante 10 años. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Alivio. Finalmente, después de semanas de cargar con esto sola, no duró. Esa misma tarde, cuando entré en mi entrada, había un sedán negro aparcado al otro lado de la calle que nunca había visto antes y una mujer de pie a su lado que reconocí al instante de las viejas fotos del periódico. Vivian Whitfield Cross me estaba esperando. No se acercó a mí de inmediato. Simplemente se quedó allí, junto a su coche,
con los brazos cruzados, observándome salir del mío. Y por un momento, ninguna de las dos dijo nada. De cerca, era más pequeña de lo que esperaba, de rasgos afilados. Vestida como si hubiera venido directamente de una oficina en una ciudad mucho más grande que Maple. Falls. Señora Bennet, dijo. Creo que tiene algo que pertenece a mi familia. Así que ella lo sabía, por mucho que hubiera esperado que las cuidadosas preguntas de Teresa, mi tranquila reunión con Ruiz, me dieran un poco más de tiempo antes de esta confrontación. Esa esperanza se evaporó mientras estaba en mi propia entrada. Con la luz del dormitorio de mi hija visible en la ventana detrás de mí. Creo que su padre quería que perteneciera a la gente a la que se lo robó, dije. Su expresión no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí. Una mujer salió del lado del pasajero del sedán, más alta, con un aspecto más duro. Presentada solo como Ranata. Más tarde supe que era la socia comercial de Vivian desde hace mucho tiempo y la directora de operaciones de la firma, la que, según el libro de contabilidad de Walter, había manejado la mayoría de las transferencias de nuevos clientes desde su muerte. Lo que siguió no fue tanto una conversación como una negociación llevada a cabo completamente bajo los términos de Vivian, o al menos eso creía ella claramente. Me dijo que mis acciones podían interpretarse como robo de propiedad familiar. Me dijo que el dinero en ese coche era el resultado de un arreglo comercial privado que no me incumbía. Me dijo, en un tono tan tranquilo que era casi peor que gritar, que las personas que se inmiscuían en cosas que no entendían a veces veían cómo sus vidas se complicaban mucho. Arreglos de custodia escudriñados, empleadores contactados, viejas deudas reclamadas. Mencionó el nombre de Mark. Mencionó la escuela de Emma. Sentí un miedo real entonces, del tipo que se vuelve frío en el estómago en lugar de caliente. Pero pensé en Dolores Álvarez recortando cupones a 2 puertas de distancia. Y pensé en otros 39 nombres en una lista que un moribundo no se había atrevido a mostrar a su propia familia. Y me obligué a responder con firmeza. Ya le he entregado copias de todo a la oficina del fiscal general. Dije el dinero, la carta, el libro de contabilidad de su padre. Si algo me sucede a mí o a mi hija, eso es lo primero que investigarán. No era del todo un farol, pero tampoco era la verdad completa. La oficina de Ruiz aún no había abierto un expediente formal. Aún así, las palabras tuvieron efecto. Observé cómo algo cambiaba en la postura de Vivian. Una recalculación que ocurría detrás de su rostro compuesto. Ranata le dijo algo bajo y cortante al oído. Después de un largo momento, Vivian retrocedió hacia el coche. Esto no ha terminado, dijo, no como una amenaza exactamente. Más como una simple declaración de un hecho. No tienes idea de lo que has empezado. Se marcharon en la oscuridad, y yo me quedé en mi entrada. Temblando durante un minuto entero antes de que mis piernas confiaran en llevarme adentro. Llamé a Ruiz a primera hora de la mañana siguiente y le conté lo que había sucedido. Se lo tomó lo suficientemente en serio como para que me hiciera documentar el encuentro por escrito. Con fecha y hora. Y sugirió gentil pero firmemente que considerara una orden de protección temporal dadas las amenazas implícitas hacia mi hija. La solicité esa misma semana. Se sintió extraño. Casi surrealista estar en un juzgado describiendo una confrontación que había comenzado con un coche de $10. Los días siguientes fueron algunos de los más difíciles de toda la dura experiencia. No porque sucediera algo dramático, sino porque no sucedió nada. Y la espera misma se convirtió en su propio tipo de agotamiento. Cada coche desconocido en la calle me hacía subir el pulso. Me encontré llevando a Emma hasta la puerta de su aula en lugar de dejarla en la acera. Algo que no había hecho desde el jardín de infancia. Al final de esa semana, estaba agotada. Teresa lo notó en mi voz por teléfono antes incluso de que dijera nada. Necesitas unos días, me dijo, no para renunciar, solo para respirar. Tenía razón.
Tomé ese fin de semana y me di permiso por primera vez en un mes para no pensar en el caso. Emma y yo fuimos a la casa del lago de su abuela, a 2 horas de distancia, donde no había señal de teléfono digna de mención y nadie que hubiera oído el nombre Whitfield. Pescamos mal desde el muelle. Hicimos sándwiches de queso a la parrilla en una estufa de propano. Dormí 9 horas por noche durante 3 noches seguidas. Y en el viaje de regreso a casa el domingo por la noche, en algún lugar más allá del límite del condado, me di cuenta de que mis manos finalmente habían dejado de temblar. No lo sabía aún, pero los Whitfield estaban usando esa misma semana de manera diferente. No para retirarse, sino para reagruparse y decidir sobre un tipo de presión diferente que aplicar. La oferta no vino directamente de Vivian, sino de un abogado. Su nombre era Gregory Pell, y llamó a mi teléfono celular un martes por la mañana. Su voz suave, de la manera particular de los hombres a quienes se les paga generosamente para que suenen razonables. Representaba, dijo, a ciertas partes que deseaban resolver este asunto de manera amistosa y generosa antes de que las cosas se complicaran innecesariamente para todos los involucrados. El número que nombró cuando finalmente llegó a él fue de $500,000. A cambio, yo firmaría un acuerdo de confidencialidad, devolvería todo, el efectivo, la carta, el libro de contabilidad, y retiraría discretamente cualquier cooperación con la oficina del fiscal general, citando, si se me preguntaba, un asunto familiar privado que había sido malinterpretado. $500,000 era más dinero del que jamás había imaginado tener en mi vida. Me senté en mi cocina con el teléfono pegado a la oreja e hice los cálculos sin querer. Las deudas que liquidaría, las reparaciones de la casa que cubriría, el fondo universitario que iniciaría para Emma. Por un momento honesto y humano, me dejé sentir el tirón. ¿Por qué no debería aceptarlo? ¿No había hecho ya más de lo que la mayoría de la gente haría? ¿No había arriesgado ya lo suficiente? Pero el momento pasó, como siempre sucede cuando realmente miras lo que te piden a cambio. $500,000 frente a 39 familias que habían perdido sus jubilaciones. Frente a los cupones de Dolores Álvarez. Frente a la carta de un hombre muerto que había usado la palabra perdonar 3 veces. Como si hubiera sabido que ninguna cantidad de dinero podría comprar eso por sí sola. No me interesa, le dije a Pell. Y puedes decirles a tus clientes que la próxima llamada sobre un acuerdo debe pasar por la oficina del fiscal general, no directamente por mí. Intentó 2 veces más reformular la oferta antes de rendirse. Su voz suave enfriándose considerablemente al final de la llamada. No volví a saber de él después de eso. Aunque no me hice ilusiones de que el silencio significara rendición. Lo que más me sorprendió en las semanas siguientes no fue la presión. Fue la cantidad de apoyo que apareció para enfrentarla. Teresa, por supuesto, permaneció a mi lado en cada reunión con la oficina de Ruiz, donando horas de trabajo forense no remunerado porque, según ella, alguien tenía que hacerlo. Mi hermano Tom empezó a venir de Columbus la mayoría de los fines de semana solo para estar presente, ostensiblemente para ayudar con el trabajo de jardín. En realidad, para asegurarse de que ningún otro coche apareciera en mi entrada sin ser invitado. Incluso Mark, de todas las personas, apareció mejor de lo que esperaba cuando le conté con cautela que había gente que había hecho comentarios velados sobre Emma. No hizo ni una sola pregunta sobre el dinero. Simplemente preguntó qué podía hacer y empezó a recoger a Emma de la escuela él mismo durante un tiempo. No se requirió una orden judicial. Y luego estaba Dolores. Fui a su casa un jueves por la noche, finalmente lista para contarle la verdad. O al menos la parte que podía compartir sin poner en peligro la investigación. Le dije que había encontrado algo relacionado con el antiguo colapso de Riverside Senior Trust. Que su nombre estaba en una lista, que había una posibilidad real, no garantizada, pero real, de que parte de lo que había perdido eventualmente pudiera ser devuelto. No lloró, lo cual me sorprendió.
Simplemente se sentó muy quieta en la mesa de su cocina por un largo momento. Sus manos cruzadas una sobre la otra como siempre, y dijo: Hace años que dejé de esperar que a alguien le importara eso. Me importa, dije. Y no me detendré. Se acercó y tomó mi mano y no la soltó durante mucho tiempo. Ese fue el momento, más que los expedientes judiciales o las hojas de cálculo de Teresa, que asentó algo permanentemente en mí. Ya no estaba luchando por un caso abstracto. Estaba luchando por una mujer que recortaba cupones a 2 puertas de distancia y que, en silencio, había dejado de esperar justicia. Vivian y Renata, por su parte, se quedaron en silencio después de la fallida llamada de Pell. No más visitas sorpresa, no más confrontaciones en mi entrada. Ruiz me dijo que esto no era necesariamente una buena noticia. Probablemente significaba que estaban consultando a sus propios abogados, fortaleciendo sus defensas, decidiendo un próximo movimiento en lugar de abandonar la lucha. Le creí. Había una quietud en esas semanas que se sentía menos como paz y más como la pausa antes de que una respiración contenida finalmente se suelte. Aproveché esa pausa lo mejor que pude. Seguí reuniéndome con los investigadores de Ruiz. Teresa siguió construyendo el rastro financiero. Y cada noche, después de que Emma se iba a dormir, me sentaba en la mesa de mi cocina y releía la carta de Walter. Ya no la advertencia, sino la parte más abajo donde había escrito casi como una ocurrencia tardía: no sé quién eres. Quien quiera que encuentre esto, solo espero que seas alguien mejor de lo que yo fui. Tenía la intención de serlo. Volvieron un domingo por la tarde, y esta vez no esperaron en la entrada. Vivian llamó antes, un mensaje de voz casi civil, su voz cuidadosamente medida, preguntando si ella y Renata podían pasar a hablar de las cosas, de mujer a mujer, lejos de todos los abogados. Reproduje el mensaje 2 veces antes de llamar a Teresa, quien me dijo rotundamente que era una mala idea. Estuve de acuerdo con ella. Aún así lo hice, con la condición de que Tom estuviera en la habitación contigua con la puerta entreabierta y que Emma estuviera a salvo en casa de su padre ese día, lejos de lo que fuera que resultara ser esto. Pasé la mañana antes de que llegaran limpiando una casa que no necesitaba limpieza, como se hace cuando las manos necesitan algo que hacer además de temblar. Me dije a mí misma que estaba lista para cualquier versión de Vivian Whitfield Cross que entrara por mi puerta esta vez. Me equivoqué. Llegaron con una botella de vino, de todas las cosas, como si fuera una visita de vecindad entre viejas amigas en lugar de la segunda confrontación en una guerra por $7 millones robados. Toda la actitud de Vivian había cambiado desde nuestro encuentro en la entrada semanas antes. Más suave ahora, casi afable. Vestida con jeans y una chaqueta de punto de una manera que parecía deliberadamente, calculadamente accesible. Incluso su maquillaje era más claro de lo que recordaba. Como si se vistiera para el papel de alguien exhausto y humano en lugar de alguien con el control. Te debo una disculpa, dijo, sentándose en mi sofá como si la hubieran invitado 100 veces antes, metiendo una pierna debajo de ella. Lo que dije antes, eso fue el miedo hablando. Todo esto ha sido devastador para nuestra familia. Mi madre tiene 76 años, Laura. Ella no sabe nada de esto. Si esto sale como va, el estrés por sí solo podría matarla. No dije nada al principio, esperando, observando sus manos en lugar de su cara. La forma en que Teresa me había dicho una vez que los mentirosos a menudo se olvidan de manejar sus manos incluso cuando han perfeccionado todo lo demás. Mi padre cometió errores, continuó Vivian, su voz quebrándose con lo que parecía casi convincentemente una pena genuina. He pasado años tratando de limpiarlos discretamente, tratando de proteger a la gente, incluyendo a los mismos clientes por los que estás tan preocupada, sin arrastrar el nombre de mi madre por un escándalo con el que ella no tuvo nada que ver. Si sigues adelante con el fiscal general, no solo me hará daño a mí, le hará daño a ella.
Hará daño a la gente que depende de la firma ahora mismo para obtener ingresos legítimos. ¿Has pensado siquiera en eso? En las familias que todavía dependen de nosotros hoy. ¿Que no tuvieron nada que ver con nada de esto? Fue, debo admitirlo, un enfoque más sofisticado que el dinero. Donde la llamada telefónica de Pel había intentado simplemente comprarme. Esto intentó algo más profundo. Hacer que mi búsqueda de justicia se sintiera como crueldad hacia una anciana inocente. Hacerme responsable de alguna manera de un daño que no había causado. Ranata retomó el hilo suavemente, casi con delicadeza. Inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Hay otras formas de arreglar esto, dijo. Restitución privada a las familias. Silenciosa, digna, sin este desorden público. Sin estos reporteros que estarán acampando frente a tu casa en el momento en que esto llegue a un tribunal. ¿No es eso lo que realmente importa? Devolver el dinero a gente como tu vecina. No un espectáculo en la sala del tribunal que arrastre también el nombre de tu hija por el periódico local. Esa última parte aterrizó exactamente donde debía. Por un momento, casi me dejó conmover. Casi. Pero algo en la cuidadosa forma en que habían programado esta visita, sin abogados presentes. Sin rastro de papel, la suave luz de la tarde a través de las cortinas de mi propia sala de estar. La botella de vino que ni siquiera se habían molestado en abrir me recordó demasiado claramente la letra de Walter. Urgente y asustada en esa página amarillenta. Vendrán a buscar y no perdonan. Un hombre que había vivido dentro de esta familia durante décadas había escrito esa advertencia en un estado de terror genuino, no de melodramas. Cualquiera que fuera la actuación que se estaba desarrollando en mi sofá en ese momento. No era dolor. Era estrategia ensayada y desplegada con precisión. Si quieres hacer una restitución privada, dije con cuidado. Manteniendo mi voz tan nivelada como pude. Puedes hacerlo a través de la oficina del fiscal general con documentación. Como cualquier otra persona. Eso protege a todos, incluso a ti, si tus manos están tan limpias como me dices que están. ¿Por qué te asustaría eso si es cierto? La cara de Vivian parpadeó ligeramente. La práctica pena resquebrajándose en los bordes como pintura seca. No entiendes lo que le estás haciendo a esta familia, dijo. Su voz perdiendo su suavidad por primera vez esa tarde. Algo más frío aflorando debajo. Creo que entiendo exactamente lo que estoy haciendo, dije. Estoy haciendo lo que tu padre le pidió a alguien que hiciera porque no podía confiar en que ustedes dos lo hicieran solos. Él lo escribió, Vivian, con su propia letra. ¿Eso no te dice algo? Eso caló más hondo de lo que esperaba. Ranata se puso de pie abruptamente, alisando nada en particular, la mandíbula tensa. Vivian se quedó muy quieta por un momento, algo frío y furioso moviéndose detrás de sus ojos. Toda pretensión de dolor desaparecida ahora. Y luego ella también se puso de pie. Alisando su falda con manos que no estaban del todo firmes a pesar de todo. Lo lamentarás, dijo en la puerta, su voz plana y definitiva. No por nada que yo haga, sino por lo que viene, haga yo algo o no. Fue una cosa extraña de decir. Casi como una confesión propia. Y la repasé en mi mente mucho después de que su coche se hubiera alejado de la acera. Tom salió de la habitación de atrás donde había estado escuchando todo el tiempo. La mandíbula tensa. Preguntando si estaba bien antes de que la puerta se hubiera cerrado por completo. Me di cuenta, con un poco de sorpresa, de que lo estaba. Mis manos no temblaban esta vez. No como lo habían hecho después de la confrontación en la entrada semanas antes. Había miedo en algún lugar debajo de mis costillas. Sí, miedo a lo que Vivian había querido decir con lo que viene. Pero ya no era el tipo de miedo que me hacía querer retirarme. Si acaso, afilaba algo en mí. Como el agua fría agudiza tu concentración en lugar de adormecerla. Esa noche, llamé a Ruiz y le conté todo, palabra por palabra.
incluyendo la extraña frase de despedida que no me abandonaba. Se quedó en silencio un momento al otro lado de la línea. El tiempo suficiente para que le preguntara si todavía estaba allí. Eso no es nada, dijo finalmente. Estamos más cerca de lo que crees, Laura. Más cerca de lo que ellos también se dan cuenta. La audiencia se fijó para una mañana gris de jueves de marzo. Casi 5 meses después de que yo hubiera abierto una costura oculta en el asiento trasero de un Buick. De $10. No había dormido mucho la noche anterior. Seguía pensando en la carta de Walter, en la palabra subrayada 2 veces. Y preguntándome si los tribunales eran donde finalmente se respondían advertencias como la suya. Todavía no era un juicio penal. Eso vendría después. Pero una audiencia de confiscación de bienes civiles y orden de restricción. El primer paso público para congelar las cuentas de Whitfield Bealt Advisors antes de que se pudiera mover o ocultar algo en el extranjero. Ruiz me había advertido que sería contencioso. No me había advertido cómo se sentiría realmente sentarse 4 filas detrás de Vivian Whitfield Cross en un tribunal con paneles de madera. Observando la parte trasera de su cabeza perfectamente compuesta, sabiendo todo lo que sabía. Y sin poder decir una palabra desde mi asiento. Teresa se sentó a mi lado, con un bloc de notas legal equilibrado en su rodilla por vieja costumbre. Aunque este no era su caso para argumentar. Dolores Álvarez se sentó a mi otro lado con un vestido azul marino. Me dijo que lo había comprado específicamente para la ocasión. Sus manos dobladas en su regazo de la misma manera paciente que siempre. Como si hubiera esperado demasiados años para un día como este para mostrar nervios ahora. El abogado de los Whitfield, no peleó esta vez. Sino un litigante más astuto y agresivo llamado Sandra Costas. Comenzó atacando la autenticidad de la carta antes de que el juez hubiera terminado de revisarlos. Expedientes de la mañana. Un experto en caligrafía contratado por la defensa y claramente bien compensado por su certeza. Testificó que sin el documento original y un ejemplar verificado de la caligrafía de Walter Whitfield de su vida real, la procedencia de la carta era, en sus palabras, cuestionable en el mejor de los casos y francamente poco confiable como base para una congelación de activos de esta magnitud. Sentí un nudo en el estómago. Este fue el momento en que las palabras de perdón de Vivian me vinieron a la mente. ¿Qué viene, haga yo lo que haga? Habían encontrado alguna manera, después de todo, de desacreditar la única prueba que lo había iniciado todo. ¿Qué había hecho que Dolores comprara un vestido azul marino para un día en el que creía? Pero Ruiz había anticipado exactamente este movimiento semanas antes. Llamó a su propia experta. Una mujer con el doble de credenciales en tribunales que la testigo de la defensa. Quien había comparado la carta no con alguna muestra de segunda mano reunida para la ocasión, sino con 4 décadas de la correspondencia comercial firmada real de Walter Whitfield. Citada directamente de los archivos de la propia empresa meses antes. Archivos que la propia Vivian se había visto obligada legalmente a presentar mucho antes de que entendiera para qué se usarían finalmente contra ella. La coincidencia, testificó la experta, mostrando diapositivas comparativas ampliadas al juez. Fue concluyente con un nivel de confianza rara vez visto en el análisis de escritura a mano de cualquier tipo. Costas intentó un ángulo diferente a continuación, su tono cambiando a algo más personal. Más acusatorio. Sugirió que el libro de contabilidad que Teresa había encontrado podría haber sido plantado. Que yo misma, una extraña con una repentina ganancia inesperada de $7 millones. Y como ella dijo, un motivo financiero obvio para fabricar una historia simpática. Tenía todas las razones para fabricar pruebas que implicaran a una familia completamente inocente. Fue Ruiz quien respondió a eso, tranquilo y sin prisas. Exponiendo algo que ni siquiera yo misma había comprendido completamente hasta ese mismo momento en la sala del tribunal. Los números de ruta bancaria registrados en el libro de contabilidad de Walter coincidían. Transacción por transacción,
transferencias bancarias. La oficina del fiscal general había citado independientemente directamente de 3 bancos separados. Durante los meses anteriores. Registros a los que nadie fuera de una investigación federal podría haber fabricado. Porque nadie fuera de esa investigación había tenido acceso a ellos en primer lugar. Costas no tenía una respuesta preparada para eso. Tampoco, noté, Vivian. Observé cómo cambiaba la postura de Vivian en la silla delante de mí. Pequeñas cosas que se acumulaban, sus hombros encogiéndose. Su mano apretando el borde de la mesa de la defensa hasta que sus nudillos palidecieron. A su lado, Renata se había quedado muy quieta. Su rostro desprovisto de cualquier compostura con la que había entrado esa mañana. Cuando Ruiz llamó a Vivian al estrado bajo citación después del receso para el almuerzo. El desmoronamiento ocurrió más rápido de lo que esperaba. Más rápido de lo que creo que incluso ella esperaba. Intentó al principio mantener la misma compostura de dolor que había mostrado en mis sofá meses antes, alegando ignorancia del efectivo oculto de su padre. Afirmando que las transferencias posteriores a 2014 marcadas con sus iniciales en todo el libro de contabilidad no estaban relacionadas. Decisiones comerciales rutinarias que había tomado sin ningún conocimiento de su origen. Pero Costas no la había preparado, al parecer, para la especificidad de las fechas que Ruiz produjo una tras otra. Transferencias que ocurrieron repetidamente y con consistencia matemática dentro de las 72 horas de las inscripciones de nuevos clientes del programa de ingresos seguros. El mismo producto que Teresa había señalado meses antes como inquietantemente, casi insultantemente similar al lenguaje original de Riverside Senior Trust. ¿Puede explicar?, preguntó Ruiz, con voz uniforme, casi suave, lo que de alguna manera lo hizo peor. ¿Por qué los depósitos de clientes de su nuevo programa se transfirieron en 72 horas a la misma estructura de cuenta que su padre usó para disfrazar las pérdidas de Riverside Senior Trust una década antes? La compostura de Vivian finalmente se rompió, no en lágrimas, sino en una especie de ira frágil y acorralada que no le había visto antes. Contradiciéndose 2 veces en la misma respuesta. Primero afirmó que nunca había revisado personalmente la estructura de la cuenta en cuestión, luego, momentos después, defendió su legitimidad en detalle, tan específico, tan fluido que dejaba claro que entendía la estructura íntimamente. Quizás incluso había diseñado partes de ella misma. La observé desde 4 filas atrás, y sentí algo que no esperaba sentir después de todo. No triunfó exactamente, algo más tranquilo y más firme que eso. Cualquier miedo que ella había intentado sembrar en mi entrada. En mi propio sofá con una botella de vino que ninguna de nosotras abrió, ya no tenía una base real. La verdad, una vez que tuvo suficiente evidencia detrás de ella. Simplemente ya no necesitaba que yo tuviera miedo. Podía sostenerse por sí misma. El juez concedió la congelación de activos esa tarde, su fallo breve y sin ambigüedades. Saliendo del juzgado a la gris luz de marzo, Dolores me apretó el brazo. Su agarre sorprendentemente fuerte para alguien de su edad. Pase lo que pase ahora, dijo. Gracias por no dejarlo enterrado. El caso penal avanzó más rápido de lo que nadie, incluido Ruiz, esperaba, en parte porque una vez que la congelación de activos se hizo pública, 2 ex empleados de Whitfield Bealt Advisors se presentaron de forma independiente. Habiendo visto las noticias y finalmente sintiéndose lo suficientemente seguros como para hablar. Uno de ellos, un ex oficial de cumplimiento llamado Frank Decker, había guardado sus propios registros privados años antes. Temiendo su propia exposición legal y había estado esperando, al igual que el propio Walter, a su manera, a alguien en quien pudiera confiar para entregárselos. Combinado con el rastro financiero de Teresa, los registros bancarios, el libro de contabilidad y la carta de Walter. El caso contra Vivian Whitfield Cross y Renata Cole era, en palabras de Ruiz, tan hermético como suelen ser los casos de fraude financiero. Fueron acusadas conjuntamente de fraude de valores.
fraude electrónico y explotación financiera de personas mayores. Abarcando un esquema que había continuado de forma ligeramente alterada durante casi 6 años. Después de que el público creyera que había terminado. Hubo un cargo más que incluso a mí me sorprendió. Intimidación de testigos. Derivado de la confrontación en la entrada y las amenazas veladas sobre Emma y mi acuerdo de custodia. Ruiz había tomado en serio mi relato escrito y con fecha de esa noche desde el principio y, al final, se convirtió en parte del registro formal. El juicio en sí, 8 meses después, fue casi anticlimático en comparación con todo lo que condujo a él. Ante el peso total de la evidencia, tanto Vivian como Ranata aceptaron acuerdos de culpabilidad en lugar de arriesgarse a un veredicto del jurado. Vivian a 15 años con obligaciones de restitución que la seguirían por el resto de su vida. Ranata a 11. Eleanor Whitfield, la madre de Vivian, nunca fue acusada. La evidencia al final apoyó lo que incluso Vivian había afirmado una vez en un momento de deslizamiento genuino, que su madre realmente no lo había sabido. Los activos congelados combinados con el efectivo recuperado de debajo del asiento trasero de ese Buick totalizaron poco más de 11 millones una vez que otras propiedades de la empresa fueron liquidadas por orden judicial. La restitución a las víctimas originales de Riverside Senior Trust. Los 39 nombres en la lista de Walter. Más los nuevos clientes atrapados en la segunda ola del esquema. Se calculó y dispersó durante el año siguiente. Dolores Álvarez recibió un cheque por $84.000. La cifra exacta que Walter había escrito junto a su nombre años antes de que él supiera que yo existiría. Me había preocupado en varios puntos a lo largo de la dura experiencia que me pasaría a mí. Si enfrentaría alguna complicación legal por los meses que había pasado en posesión de $7 millones antes de entregarlos formalmente. Ruiz me había asegurado desde el principio que los estatutos de bienes encontrados de Ohio, combinados con mi pronta cooperación documentada con su oficina, me protegían completamente. Y al final, tenía razón. Más que eso, resultó haber una asignación estatutaria para los halladores vinculada a los ingresos por fraude, recuperados en casos que implicaban una cooperación voluntaria y oportuna. Y después de que la restitución a las víctimas se dispersó completamente, recibí un porcentaje del total recuperado como esa asignación. No eran $7 millones. Ni siquiera se acercaba, pero era suficiente. Suficiente para pagar la casa. Suficiente para arreglar finalmente la transmisión de un coche completamente diferente. Suficiente para iniciar un fondo universitario real para Emma en lugar de la promesa vacía de uno. Vendí el Buick al final a un restaurador de coches clásicos a 2 condados de distancia que no tenía idea de lo que había llevado una vez debajo de su asiento trasero. Sin embargo, guardé una cosa de él. La carta original de Walter me la devolvió la oficina del fiscal general una vez que el caso concluyó. La palabra corre todavía subrayada 2 veces en la parte superior con su letra apresurada y asustada. La enmarqué no como un trofeo, sino como un recordatorio de lo cerca que estuve de mirar hacia otro lado. Un año después de que terminó el juicio, mi vida era casi irreconocible para la mujer que había pujado $10 por un Buick oxidado por desesperación. La casa estaba pagada. Emma, ahora de 15 años, había dejado de sobresaltarse cada vez que un coche desconocido disminuía la velocidad en nuestra calle. Algo que no me había dado cuenta de que hacía hasta que dejó de hacerlo. Mi relación con Mark había mejorado a través de la dura experiencia. El miedo compartido por nuestra hija eliminó viejos resentimientos. No íbamos a volver a estar juntos. Pero nos habíamos convertido en mejores padres de lo que habíamos sido en años. El trabajo forense de Teresa le valió suficiente reconocimiento para dejar el trabajo independiente y abrir su propia práctica, en broma nombrada por el Buick que lo inició todo.
Dolores Álvarez, con su cheque de restitución y un poco de ánimo. Finalmente hizo el viaje a Arizona para ver a su nieta que había pospuesto durante 6 años. Ahora me envía postales. Guardo todas en mi refrigerador. En cuanto a mí, usé parte de mi asignación de hallador para terminar la certificación de contabilidad que había abandonado cuando nació Emma Teresa. Me ha ofrecido un puesto de junior una vez que termine. Una satisfacción particular en convertirme en alguien que podría atrapar al próximo Walter Whitfield. Antes de que otro libro de contabilidad oculto tenga que hacerlo por ella. También empecé a salir con alguien, un profesor de ciencias de secundaria llamado Robert. Gentil y sin prisas. Exactamente lo que necesitaba después de todo. Nada dramático. Simplemente cenas tranquilas los domingos y alguien que espera la respuesta cuando pregunta por mí. Die. El mundo de los Whitfield, por el contrario, se había derrumbado por completo. Vivian está cumpliendo su condena en un centro correccional para mujeres en el sur de Ohio. Su matrimonio, uno que no sabía que existía hasta las revelaciones del juicio, terminó en divorcio dentro del primer año de su encarcelamiento. Su esposo no tenía idea de nada de esto y no quería tener nada más que ver con el apellido. Renata perdió su matrimonio, sus licencias profesionales y la mayoría de las amistades que había construido en la sociedad de Maple Falls. Amistades que nunca habían sido sobre ella, solo sobre la proximidad al dinero que ya no existía. Eleanor Whitfield, la madre por quien ninguna de las hijas había sido acusada. Perdió la casa familiar de todos modos ya que había sido comprada, como casi todo lo demás, con dinero que nunca fue legítimamente suyo. Ahora vive en una modesta residencia asistida a 2 horas de distancia. Alejada tanto de su hija como de Renata, a quienes culpó amargamente, no del todo sin razón, de destruir todo lo que creía que su familia había construido honestamente. A veces pienso en eso, la extraña justicia de ello. Vivian había usado la fragilidad de su madre como escudo esa tarde de domingo en mi sofá, tratando de hacerme cómplice de protegerla de las consecuencias. Al final, su madre lo perdió todo de todos modos. No por nada que yo hice, sino por todo lo que Vivian eligió proteger en lugar de confesar. No me regocijo en su caída, pero tampoco pierdo el sueño por ello. Cada consecuencia que las encontró fue una que habían construido ellas mismas. Mucho antes de que yo abriera una costura oculta en el asiento trasero de un coche de $10.